No vamos a dejar solo al pueblo de Brasil. Por eso inmediatamente ordené el retiro definitivo del embajador de Venezuela en Brasil y la revisión de todas las relaciones políticas y diplomáticas con Brasil. Y estamos en consulta porque hay un gobierno allí usurpador que no lo eligió nadie. 61 votos de un Congreso ilegitimado por la corrupción. Y a Dilma la eligieron 54 millones de brasileros y brasileras. Golpe de Estado en Brasil. ¿Qué quiere decir congelar las relaciones de Venezuela con Brasil? Bueno, yo solamente quizás pueda ser un poquito más profundo, Negar, en este tema en materia estrictamente legal. Pero yo le pregunto a Nicolás, ¿es que ahora él se ha convertido en secretario general de la Organización de Estados Americanos? ¿Él se ha convertido en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas? O sea, cuando él dice golpe de Estado en Brasil y el mundo entero hace silencio, incluso sus allegados de la zona, como son Ecuador y Bolivia, no manifestaron esta contundente declaración. Incluso Cuba, el gobierno de Cuba, que tanta relación comercial tiene con Brasil, tampoco ha manifestado. O sea, que este señor Nicolás Maduro, de una forma destemplada, se le olvida la deuda que tiene Venezuela con Brasil. Venezuela no representa nada frente a Brasil, a todo lo que, a menos que se haya utilizado esta excusa, como hicieron con el gobierno de Panamá, que por la deuda que le tienen, entonces congelan las relaciones como para decir, no te pago. Es una buena forma de decirle entonces al mundo entero, con todos los acreedores que están pendientes para cobrarle al gobierno de Venezuela, no te voy a pagar y congelo las relaciones. Diga. Hay algo bien interesante y es que congelar las relaciones significa que yo retiro a mi embajador, porque lo dice Nicolás Maduro, llamo al embajador, llamo a todo lo que es la representación diplomática, que es la representación de un Estado extranjero dentro de este Estado, o sea, es la representación de Venezuela dentro de Brasil, y las relaciones que nos vinculaban, los acuerdos, los pactos internacionales, quedan en suspenso. Esos acuerdos bilaterales, esos acuerdos entre Venezuela y Brasil, esos acuerdos de cooperación, de negocio, de comercio, quedan en suspenso porque mis representantes en Brasil los estoy llamando para que se vengan a Venezuela. Ahora, me llama la atención y quiero ser bien enfático en esto. Mayor injerencismo de lo que está haciendo Nicolás Maduro diciendo de que hubo un golpe de Estado en Brasil ante una posición democrática de las instituciones no existe. O sea, Nicolás Maduro está siendo totalmente injerencista en la política de Brasil cuando llama golpe de Estado a una decisión autónoma, a una decisión de una institución del Estado como es el Congreso, de hacer primero el impeachment contra Dilma Rousseff y hoy en día con destituirla porque consideraron de que habían suficientes razones para su destitución. Y eso me llama la atención porque en Venezuela pasó muy parecido con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez se le hizo un antejuicio de mérito, un impeachment como el que se le hizo a Dilma y se consideró que Carlos Andrés Pérez tenía suficientes méritos para ser enjuiciado y se apartó del cargo para su enjuiciamiento. O sea, a Dilma Rousseff se le considera que está incursa en hechos ilícitos que la impiden seguir adelante en la presidencia. Y eso no es otra cosa que democracia. Y eso no es otra cosa que las instituciones democráticas están fortalecidas en Brasil, cosa que no tenemos en Venezuela. Quería agregarte un elemento nada más, que es que a pesar de que Nicolás Maduro lo dice porque su hoguera está adentro, porque él no reconoce justamente a la Asamblea Nacional Venezolana, o sea, el equivalente al Congreso brasilero, en Brasil no solamente fue el Congreso que destituyó a Dilma Rousseff, sino es que además el Poder Judicial avaló la decisión del Congreso. Y ese Congreso no fue electo, o mejor dicho, fue electo por los mismos 50 y tantos millones de brasileños, como dice Nicolás Maduro. Y además, el tener la legitimidad de origen no permite ni autoriza a un gobernante a luego desconocer las leyes, a estar incurso en delitos de corrupción. Y esa corrupción, debe estar mal informado Nicolás Maduro, como en todo lo que hace, va referida es al mandato de Dilma Rousseff, la que está acusada de corrupción
ella, todo el Partido de los Trabajadores, algunos diputados que ya fueron incluso sacados del Congreso, destituidos, incluso la cabeza más visible como es Lula da Silva, son los que están incursos en delitos de corrupción, no el Congreso del Brasil. O sea, que la destitución es un acto legítimo de la soberanía del Brasil, bien destituida, y esto lo que nos deja claramente es que en América Latina hay un cambio, hay un giro hacia la derecha. Primero con la elección de Macri como presidente del Brasil, ahora con la destitución de Dilma Rousseff. El Mercosur incluso ha dejado en claro, el Paraguay no quiere relaciones con Venezuela justamente porque no le reconoce la presidencia pretémpore que le correspondía, por derecho, por justamente ser un Estado que viola los derechos humanos y que no ha dado las garantías necesarias para poder ejercer un cargo de la importancia que tiene en el Cono Sur, como es el caso de Mercosur, y ha dividido Venezuela, el gobierno de Venezuela ha dividido la postura de ellos y el Uruguay, que también lo que está pendiente es de cobrarle la factura a Venezuela. O sea, todo lo que están de alguna forma pendiente con Venezuela es por cobrar la factura. En cambio, el resto de los distintos componentes, el único componente, el único acuerdo que existe en América que está avanzando es el ALPA, o sea, la Alianza del Pacífico de México, Colombia, Perú, porque esos son justamente países que están apuntando a un cambio de vida, a un cambio de progreso, a un cambio de paz y democracia y del respeto a los derechos humanos. Bueno, ¿y qué se va a hacer ahora, desde ahora en adelante, en Venezuela? ¿Qué actividades van a haber? Como te mencionaba en la primera parte del segmento, es que ahora, dentro del cronograma, porque no solamente es que hay liderazgo, es que hay un cronograma aceptado y compartido por las diferentes fuerzas políticas que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. No quiere decir que todos piensan igual, todo quiere decir que hay consenso en las decisiones que se toman. Este cronograma que señalaba Chugo Torrealba, de la semana que viene, el 7 de septiembre, del 14 de septiembre, de tomar justamente el Consejo Nacional Electoral, tomar quiere decir introducirle toda la información y los documentos necesarios para garantizar lo que se va a ocurrir de la recolección de la firma el 20 de octubre, la última semana de octubre. Incluso, humildemente, le podemos indicar que no solamente vayan a recoger el 20% de la firma, de una vez que vayan y convoquen a todos los venezolanos necesarios para poder revocar a Nicolás Maduro, porque definitivamente esa sería la prueba definitiva y contundente para que este mismo año, a pesar de que el gobierno trate, como va a seguir intentando, de impedir la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, si esa semana última de octubre se recogen 8 o más millones de firmas, señoras y señores, buenas noches, que ese gobierno está prácticamente y automáticamente revocado y ahí sí habría que tomar las calles para de una vez por todas exigir la salida del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Todavía siguen las firmas? ¿Todavía están Sí, el siguiente paso, como lo va a explicar Negar, definitivamente, es el 20%. El CNE ordenó que se recolectaran el 20%, pero en su cronograma electoral no tomó en consideración ese referéndum para realizarse en el año 2016. Por una sencilla razón, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, si se hace el referéndum revocatorio en el año 2016, Nicolás Maduro y el chavismo queda fuera del gobierno de Venezuela. Están tratando de extenderlo al 2017 a los fines de que continúe el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, que es Aristóbulo Isturi en este momento, continuidad del chavismo, continúe como presidente encargado hasta llamar a nuevas elecciones, que sería en el año 2019. Ahora, la lectura que hay que darle a la marcha de ayer, a la manifestación de ayer, a la congregación de ayer, es que estamos en presencia de un prerrevocatorio. Ese millón y medio de personas son millón y medio de firmas válidas para revocar a Nicolás Maduro y para revocar al gobierno de Nicolás Maduro. Por consiguiente, hay que leer que fue tan exitosa esa manifestación de ayer que hay entre 1 millón y 1,5 millones de venezolanos queriendo salir de Nicolás Maduro. Bueno, eso es solamente lo que ocurrió en la ciudad capital. También debemos recordar que en el resto del país hubo grandes concentraciones, gente que no pudo por los bloqueos que hizo el gobierno para que llegaran a la ciudad capital y porque además también dentro de esta estrategia de coordinación de acciones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática se convocaron en las principales ciudades del país grandes concentraciones en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo, en el estado Anzoátegui, etcétera, etcétera. En el resto del país también se hizo sentir la voz del pueblo de Venezuela.
Ellos saben que están revocados. Ellos saben que no pueden contener al pueblo de Venezuela. Lo que están tratando justamente es demostrar represión, violencia y fuerza, y por eso es la importancia de no habernos quedado ayer en la calle más allá de las horas del día, porque como todos los delincuentes actúan con la oscuridad de la noche, a partir de las 5 o 6 de la tarde ya los colectivos estaban preparados, ya los colectivos estaban organizados para reprimir, ya incluso había infiltrados el día de ayer tratando de provocar a la manifestación pacífica con hechos de violencia para justificar la represión de los cuerpos de seguridad del Estado y después venderle al mundo. Incluso en el día de ayer ocurrió algo insólito. Corresponsales extranjeros del Miami Herald, de Le Monde, de Cadena Caracol, no les permitieron la entrada al país. Eso es lo que se llama un gobierno democrático. Tomás, no te quepa la menor duda de que en Venezuela lo que existe es una dictadura, una autocracia manejada desde tu ciudad quizás natal, La Habana, Cuba, pero que nosotros vamos a demostrarle al mundo, señores, que para nosotros los Castro son historia, son parte del pasado y con ellos se van a arrastrar a esta partida de zánganos que en Venezuela han durante 17 años oprimido al pueblo y lo han llevado a una escasez y una miseria que estamos en este momento en una crisis humanitaria que la vamos también a superar, no solamente con el concurso venezolano, con la hermandad de los colombianos y con el resto de América Latina y el mundo. Bueno, quiero que regrese la próxima semana, vamos a seguir porque precisamente vamos a ver si pudiéramos sacar a la gente de Cuba, ya se resolvía para todos. Así es. Gracias, Tomás. Continuamos en unos momentos. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. Mira un crucero saliendo con la gente saludando. Oigo la rumba sonando, los sobrinos van tocando. Por la corrupción. Y a Dilma le eligieron 54 millones de brasileros y brasileras. Golpe de Estado en Brasil. ¿Qué quiere decir congelar las relaciones de Venezuela con Brasil? Bueno, yo solamente quizás pueda ser un poquito más profundo, Negar, en este tema en materia. Miami, no hay nada mejor. Oye bien, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si dejas de ver el día, de noche es mucho más. No vamos a dejar solo al pueblo de Brasil. Por eso inmediatamente ordené el retiro definitivo del embajador de Venezuela en Brasil y la revisión de todas las relaciones políticas y diplomáticas con Brasil. Y estamos en consulta porque hay un gobierno allí usurpador que no lo eligió nadie. 61 votos de un Congreso ilegítimo. Estrictamente legal. Pero yo le pregunto a Nicolás, ¿es que ahora él se ha convertido en secretario general de la Organización de Estados Americanos? ¿Él se ha convertido en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas? O sea, cuando él dice golpe de Estado en Brasil y el mundo entero hace silencio, incluso sus allegados de la zona, como son Ecuador y Bolivia, no manifestaron esta contundente declaración. Incluso Cuba, el gobierno de Cuba, que tanta relación comercial tiene con Brasil, tampoco ha manifestado. O sea, que este señor Nicolás Maduro, de una forma destemplada, se le olvida la deuda que tiene Venezuela con Brasil. Venezuela no representa nada frente a